Otra cosa que me preocupa, en el deporte universitario o inclusive en el deporte infantil juvenil, se ha visto que te cambias de equipo y no te dejan jugar la siguiente temporada porque no te han liberado la carta, una cosa así. Sí. O sea, es algo que también, digo, habrá que ver como una libre competencia también. Espérame, pues si a lo mejor me ofrecieron una mayor beca ya o ya no estoy a gusto y me voy a otro lado, ¿por qué te van a dejar a prohibir jugar el deporte que te gusta, que te apasiona y donde a lo mejor la estás armando muy bien? Por otras cuestiones que también, si te estás yendo, es porque también hay algo que no está funcionando. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, esta cuestión de liberación de cartas, ¿a cuántos atletas les ha restringido jugar 1 o 2 años o más? No lo sé. Y que a lo mejor se ha visto en fútbol americano aquí a nivel universitario y lo hemos visto en otros deportes, ¿sí? Porque inclusive, creo que hasta en ciclismo ha pasado que yo representaba a Coahuila y ahora me fui a Durango porque ya no, en Coahuila no me funcionó, no sé, y no te dejan competir, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos estamos metiendo el pie nosotros mismos como mexicanos, ¿no? Interesándonos nada más por nosotros. Mira, comentario de eso, el problema es que, como tú dices, siempre se trata de alzarme el cuello y no de pensar en el atleta, ¿no? El problema es que no se piensa en el atleta y nada más es pues yo soy el de resultados, no es el atleta. Ego, sigue siendo el ego. Sí, entonces, ¿no? el chiste, y que tanto directivos como entrenadores tienen que entender, el resultado no es tuyo, el resultado es del atleta. Así es. Tú eres un grano de arena en su preparación, en su desarrollo atlético, pero no es tu logro, es logro del atleta. Y eso es algo que, por ejemplo, yo he platicado con mi psicóloga, que es psicóloga deportiva. Uno de los grandes problemas que existen es, el entrenador dice, yo lo hice campeón. ¿Cómo tú lo hiciste campeón, compadre? O sea, sus papás que lo apoyaron desde niño no tuvieron nada que ver. La genética con la que nació, que ya estuvimos hablando hace rato, no tuvieron nada que ver. El apoyo estatal o institucional de la escuela en donde estás o de lo que sea, no tuvo nada que ver. Su esfuerzo propio de dormirse temprano, alimentarse bien, entrenar lo mejor que puede todos los días, no tuvo nada que ver. Fuiste tú, sí, compadre, lo tocaste, lo hiciste de oro. Sí, bien por ti. O sea, por Dios, y hay muchos, aquí en México abundan de esos entrenadores, y lo he escuchado varias veces. Yo así yo lo hice, estaba chiquito, yo lo hice a él. Pues, ve, para que veas, ¿con quién hablas? Sí, inmadurez, ¿no? Sí, entonces ese es un problema muy grande que existe en México. Otra de las cosas, por ejemplo, que venía reflexionando, ahorita que te decía de los chinos, no es nada más que los chinos mandaran gente a Rusia. Aquí, por ejemplo, tú dices, has traído cientos de cubanos a entrenar en el deporte mexicano. ¿Y luego qué ha pasado? La capacidad cubana de entrenamiento deportivo no se cuestiona. La verdad es que los cubanos llegaron a estar a un nivel muy importante, muy importante, sí. Y todavía los colegios de actividad física y deporte en Cuba son de un nivel mundial. O sea, seamos honestos, es la verdad. La gente, los entrenadores, preparadores físicos cubanos en general tienen una escuela muy buena. Pero ¿por qué entonces no ha permeado todo eso que han traído a México? Muy sencillo, porque el conocimiento se lo queda al cubano, no se lo queda al mexicano. El problema no es traer al cubano, el problema es que traes al cubano y todos los entrenadores mexicanos que pueden derivar de la enseñanza de uno de esos maestros, de esos entrenadores, se queda con ellos, porque le sigues pagando a ellos, nunca le das la oportunidad al mexicano de seguir creciendo. Sí, entonces un programita de becas de mandarte a estudiar a Cuba, a Rusia, a Estados Unidos y, oye, pero tienes un compromiso de regresar acá a México a trabajar, a desarrollar. Ahora, tampoco queremos decir que sí, no, pues nos tienen que proveer de trabajo obligatorio. No, pero es un compromiso. O sea, si yo te estoy mandando, es para que lo apliques. Sí, me explico. Pero aquí en México eso sí ha existido, es demasiado pequeño y ha sido a una escala muy pequeña, en el que en ciertos deportes se puede ver reflejado, pero a nivel nacional no ha pasado. ¿Por qué? Porque es mejor me traigo al extranjero. Sí, no, le va a enseñar y se queda aquí viviendo el extranjero. Nada en contra de los extranjeros. O sea, siempre el que venga a aportar, bienvenido. Pero, ¿qué estás haciendo para que ese conocimiento permee en tu población mexicana? O sea,
No, y a lo mejor sí está sucediendo bien. Puede ser el caso de que este entrenador cubano, vamos a pensar ese ejemplo, ¿no? Instruye muy bien a otros entrenadores mexicanos, pero a lo mejor los atletas, ¿sí?, se quedan atorados en burocracias, en compadrazgos, en corrupción y no llegan a más, ¿no? Entonces ahí tiene que venir a veces un esfuerzo importante del atleta individualmente, en el sentido no nada más del deporte, sino económicamente, conseguir patrocinios, quien les apoye para que vayan y compitan, si es individual, porque si es en equipo, pues sabemos que de entrada estamos pero muy atrás, ¿no? Y no hay forma de poder desarrollar o crecer, salvo esos esfuerzos que puedan conjuntarse, ¿no? Podemos competir muy bien a nivel panamericanos, creo que vamos en primer lugar en el medallero. Es centroamericano, perdón. Sí. Pero, pues bueno, es que competir en centroamericanos, pues sí, o sea, no es gran cosa, ¿no? O sea, sí, no de mérito, pero a nivel mundial. Ojalá yo hubiera podido competir a ese nivel, pero no es elite mundial. No es elite mundial, no. Sabemos que ya llegan los Juegos Olímpicos y para encontrar una medalla, aunque sea de bronce, se complica, ¿no? Y no es tema, o sea, y esto quiero que quede muy claro, no es tema contra los atletas. No es demeritar el trabajo que hace el atleta que va al centroamericano, compite y representa a México. Pero la realidad es que el nivel se queda hasta ahí. El problema es que, otra vez, directivos, lo que les importa es, pues sí, mira en el centroamericano cómo nos fue. Pues sí, compadre, pero ¿cómo te está yendo a nivel mundial? Porque estás apuntando a las cosas que no tienes que apuntar. Entonces, pero también sabemos que de estos centroamericanos van a salir aquellos que nos van a representar de manera genial en las Olimpiadas, pero ¿cuántos atletas están quedando que no llegan ni siquiera a centroamericanos por esta cuestión de burocracia, corrupción, compadrazgo y de que no hay una estructura adecuada para desarrollar a los atletas? Porque pues de entrada no tenemos una Secretaría del Deporte, sabemos que la CONADE depende de la SEP y pues también a veces la SEP, híjole, pues a lo mejor está más ocupada tratando de educar a la sociedad que del deporte en sí, ¿no? Que esa es pues, su función, o sea, tampoco, pero entonces, precisamente tiene que haber alguien encargado en decir, bueno, ¿qué va a pasar con el deporte mexicano? O sea, no nada más de, bueno, dime qué hacer, cuál es la directriz y ya veo qué hago. No, yo tomo la decisión de qué va a pasar con el deporte mexicano. Siempre va a tener que haber una sinergia entre Secretaría de Educación y si en algún momento llega a haber una Secretaría del Deporte, porque a fin de cuentas, lo que hablábamos, lo que necesita son niños, donde más niños hay es en las escuelas. Ahí siempre hay niños, entonces de ahí poder jalar tus primeros acercamientos, tus primeros momentos del deporte son en las escuelas, entonces no decimos que Secretaría de Educación nunca tenga nada que ver, claro, pero tiene que haber una relación, una sinergia entre si se llega a hacer la Secretaría del Deporte con la Secretaría de Educación, pero también de repente volteamos a ver las escuelas públicas y pues no hay la infraestructura, o sea, apenas hay salones, ¿no? Entonces, ese es otro de los que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿el presupuesto a educación tendría que ser más alto? No lo sé. ¿Reducir en salud para dárselo a deporte para tener una sociedad más sana? Pues tal vez pudiera. No sé si es que ahí te metes en un tema de que, bueno, si yo le reduzco a salud para meterlo a deporte, para tener una sociedad más saludable, probablemente en un futuro me reduite en una población más saludable, con menos enfermedades crónico-degenerativas, y entonces en un futuro me ahorro dinero. Pero cortoplacistas. Exactamente, pero en estos 4 años que estoy yo adentro, pues no me conviene, porque eso se va a ver en 20 años que el niño ya tenga... Sí, me explico, ¿no? Pero bueno, son temas que están todavía muy por encima de lo que podemos hacer nosotros entrenadores, que creo que poco a poco, bueno, no poco a poco, tenemos que empezar a modificar esas cosas, tanto en nuestra forma de actuar, de pensar como entrenadores, como en cómo educamos a los atletas, porque también de los atletas salen muchos entrenadores. O sea, tú fuiste atleta, yo fui atleta, prácticamente no hay entrenador que no haya sido atleta. Exactamente. O sea, atleta, me refiero, no tiene que haber sido el mejor atleta, pero prácticamente no hay entrenador que no haya practicado un deporte. Entonces, de los atletas que están ahorita, también tu entrenador tienes que ser un ejemplo para ellos de lo que es un entrenador, porque en el futuro ellos van a ser los que tomen decisiones. Y bueno, desde la educación física, o sea, ¿cuántos educadores físicos vemos pues que se alimentan mal, ¿no? Que no, o sea, y cómo das una clase de vida saludable que hoy por hoy existe y que se la dan a lo mejor a un educador físico, ¿sí? Y ni siquiera él tiene buenos hábitos para poder ser ejemplo para los niños,
¿no? Entonces, y desde ahí es una cultura muy complicada de cambiar, y es algo que tendríamos que empezar a hacer todos como sociedad, los que tenemos algo de instrucción, y de ahí pasar, bueno, ok, yo fui atleta, trato de ser entrenador, pero no solamente se trata de entrenador así como esta parte de fisiológicamente qué tienes que hacer, que no, a veces un entrenador también es psicólogo, y a veces no tenemos cierta orientación para cómo hablarle bien al chico para poder desarrollar una mejor autoestima en él, porque sabemos que la autoestima y la confianza, pues de ahí reside, de ahí llegan resultados tanto de que él mejore como de ganar, ¿no? Sí, claro. O sea, falta mucho. En general, el tema es muy grande. Algo que se me viene a la mente ahorita que mencionas educación física y educadores físicos es que, al menos lo que a mí me ha tocado conocer, alguien un poco más letrado en los temas de currícula escolar de educación física en México lo podrá aclarar mejor. Pero, según yo, la educación física en México lo que ve son deportes. O sea, tienes un año o un semestre de básquetbol, de fútbol, de bla, 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 bla. Y eso no es educación física, esos son deportes. Es distinto. ¿Qué es educación física? Bueno, conozco lo que son macronutrientes, lo que son micronutrientes, qué aportan a mi cuerpo. O sea, no tengo que saber rutas metabólicas, eso lo ves en una carrera. Pero sí tengo que saber, bueno, qué es proteína, qué pasa si como mucha grasa, qué pasa si como muchos carbohidratos, o qué es un carbohidrato. O sea, nada más saber diferenciar entre que el arroz es un carbohidrato y el pollo es proteína con algo de grasa, ya con eso estás del otro lado, porque empiezas a dar herramientas a que tomes una mejor decisión, porque llegas con el doctor y te dice, sí, quita los carbohidratos. ¿Cuáles son? Bueno, entonces puedo seguir comiendo pan. No, esos son carbohidratos. Bueno, entonces puedo seguir comiendo arroz. No, esos son carbohidratos. Bueno, entonces quito los carbohidratos, no como nada de carbohidratos, nada, o qué tipo de carbohidratos tengo que comer. No digo que cuando tienes 5 años lo tienes que ver, pero el plan de estudios tiene que estar encaminado a eso, ¿qué son los macronutrientes? ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando empiezo a hacer un esfuerzo físico? Porque hay infinidad de niños que, como nunca han hecho deporte, empiezan a trotar, se les empieza a subir la temperatura corporal y el corazón se empieza a acelerar, que es normal. Piensan que les está dando un infarto. O sea, por Dios, no, hijo, eso te va a pasar, es normal. Sí, mañana te van a doler las piernitas, te van a dar calambre. Sí, va a pasar, hijo. O sea, ¿por qué? Porque no estás acostumbrado. Pero y eso es parte de educar físicamente al niño. No es nada más de, bueno, ok, hoy vamos a ver las reglas del fútbol. O que nada más les dan un balón, deja tú, o sea, a veces... Y a veces ni eso, sí, tienes razón. No conocen ni las reglas ni nada porque les dan un balón de fútbol a los niños y a las niñas uno de voleibol y se acabó la educación física. Pero también es complicado si nada más tienes 1 hora a la semana. Claro. ¿No? En donde tal vez para mí la educación física pues debería ser todos los días. Sí. O sea, de lunes a viernes, ¿no? Existía la clase de vida saludable, me tocó darla en la secundaria en la que trabajo. Pero es colegio. ¿Qué es colegio? En escuelas públicas no es vida saludable. Creo que sí hay. En secundaria creo que sí hay, la materia. Supongo que depende del tipo de secundaria, porque hay secundarias federales, estatales, municipales. Entonces bueno, ahí yo desconozco, te digo exactamente, pero para el siguiente ya no va a existir la materia de vida saludable. Entonces al menos ya tenías educación física y un día a la semana, 40 minutos a la semana, y vida saludable 40 minutos a la semana, donde a lo mejor podías complementar muy bien la educación del niño o del adolescente, en este caso en la secundaria, y pues ya nos dijeron que vida saludable va para afuera. Entonces yo esperaría que fuera a suceder que, bueno, es que vamos a aumentar otra clase de educación física y bueno, ya ahí lo llevas de alguna otra manera, ¿no? Pero es complicado también, o sea, porque a veces ni siquiera el educador físico sabe estas cosas de qué es un macronutriente, ¿no? ¿Qué está sucediendo en tu cuerpo? Y también cómo aterrizárselo a un niño ya tienen cierta conciencia un niño de primaria, 6, 7, 8 años, sí, para saber qué lecciones son adecuadas en mi alimentación, al menos, ¿no? Y sí, en vida saludable, cuando yo la di, vi higiene del sueño, ¿no? Las horas que hay que dormir, el no ver pantallas previamente, porque te alteran tu ciclo. Sí, no es nada más dormir tus 7, 9 horas. O sea, es toda la calidad más, que hay, ¿no? Y luego, ¿qué cantidad, qué es alimentarse y qué es comer? Porque alimentarse es sano y comer es
no morir. Sí, no morir de inanición. Puedes comer cualquier cosa, ¿no? Al final, entonces, hay una diferencia en eso, ¿no? ¿Qué sucede cuando haces actividad física? ¿Qué sucede cuando haces fuerza, bueno, ¿no? Para mí eso debería ser educación física. ¿Qué pasa también con tus emociones? ¿Cómo las expresas? Si no las gestionas de manera adecuada, pues todo eso es educación física, aunque no lo parezca esta última parte, ¿no? Entonces, porque a veces tienes al niño que perdió y hace un berrinche, o al final del partido va y golpea a otro, porque no tiene esta salud emocional para enfrentarse a una situación adversa de la vida de su edad, ¿no? Entonces, sí, el tema es muy, muy amplio. ¿Sabes qué es lo que se me hace muy complicado de este tipo de materias? Que, o sea, en matemáticas tú, por ejemplo, pones un problema y lo resuelves. Y tienes una métrica de aprendió o no aprendió. Sí. Vida saludable y educación física no tienes métricas tan próximas. O sea, son cosas, como son a muy largo plazo, son cosas que te impactan en la vida a largo plazo. Es muy difícil decir, está sirviendo la iniciativa que tomamos como escuela para meter vida saludable. Porque, pues sí, puedes aplicar un examen, pero no sabes realmente si lo están haciendo. O es muy difícil que lo sepas, ¿no? Entonces, entiendo por qué una escuela puede decir, pues mejor ya no, porque pues no sé si está sirviendo y nada más estamos gastando tiempo en eso o no, pero algo les aseguro, sí sirve. O sea, claro, eso sí sirve, porque te cambia el chip desde niño, o sea, mira, bien cañón. Y pongo un ejemplo donde dices, no es tan tangible, y sí no es tan tangible, pero digo, estos chicos en secundaria, es un colegio, todos están en celular. Entonces yo les pregunté, ¿cuánto tiempo creen que pasan frente a una pantalla? ¿Cuánto tiempo crees que pasas frente a tu celular? Entonces empecé a preguntar y me dijeron, no, 2 horas, 3 horas. No, yo sí lo uso mucho, 4 horas. Ok, vayan a su celular y revisen cuántas horas lo usan. 6, 7, 8 horas. O sea, ¿cómo? Estás 8 horas en el colegio, 8 horas duermes y 8 horas te la pasaste frente al celular. O sea, ¿qué hiciste de tu día? Claro. ¿Sí me explico? Entonces, uno como docente también tiene que tener este ingenio de saber cómo aterrizarles la información. Entonces, se sorprendieron cuando vieron 8 horas, o sea, no creían que veían la pantalla 8 horas al día. Entonces, eso les crea esa conciencia que a lo mejor con palabras no se las puedes dar y con algo más tangible sí, pero son ciertos recursos y herramientas que tienes que usar como docente, y les fue haciendo ciertas como retos. Ok, aquel que usó 8 horas, todos vamos a tratar de bajar el 30% de la pantalla la siguiente semana, ¿no? Y entonces, la siguiente semana que tenía la clase, ¿qué onda? A ver, enséñeme su celular, ¿no? Y fue una forma de ir, pues, cambiando la conciencia. Y me funcionó. Inclusive les dije, ¿saben qué? ¿Qué les parece? Si hoy que es lunes, tu aplicación de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, las borras de tu celular. Vamos a hacer ese compromiso. Y las vuelves a instalar el viernes, ¿no? ¿Quiénes se comprometen? Hubo quienes me dijeron que no, ¿no? Entonces, pero ya sí 5 te dijeron que sí, y esa semana la aprovecharon para hacer algo más. Entonces, es una forma de poco a poco. Y hay quienes me dijeron, ¿sabe qué, profe? La neta estuvo muy chido que yo haya borrado mis redes sociales de lunes a viernes. Aproveché el tiempo para esto. Son pocos, pero al menos ya vas generando una conciencia, ¿no? Entonces, también como docentes, como entrenadores, tenemos que tener, pues, ese ingenio para poder aterrizarles algunas de los conocimientos que tenemos para que ellos puedan desarrollarse de mejor manera, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, yo nunca he estado en docencia de educación física, trabajando así con ese tipo de población, pero siempre me ha quedado algo muy claro. Si esa parte de la introducción a los deportes o de vida saludable, de actividad física, de hábitos encaminados a hacer ejercicio, no la atacamos, como país nunca vamos a aspirar a ser potencia deportiva. Porque ok, al inicio hablábamos de la parte genética, ¿no? Que primero tienes que nacer con las cualidades físicas para después poder ver si tienes posibilidades desde un punto de vista mental de poder aspirar a ser campeón, ¿no? ¿Qué pasa con los países que tienen una cultura de educación física muy arraigada? Ejemplo, Brasil. Me acuerdo que comentaste cuando fueron allá que es impresionante la cantidad de actividad física que hacen. Que estas adaptaciones que va haciendo la gente cuando hace actividad física no nada más se hacen en 6 meses. O sea, el resultado no se ve en 6 meses o en tu propia vida,
sino que va permeando genéticamente a las siguientes generaciones. Claro. Entonces, sí, probablemente en México, para ciertos deportes, ciertas actividades, no tenemos la genética hoy en día para competir. ¿Por qué? Porque hace 60 años la población no estaba arraigada a una educación física, a una actividad física constante. Entonces, la genética, pues nunca se adapta a realizar ese tipo de esfuerzos. Y hoy en día seguimos igual, porque la cultura física en nuestro país es muy pobre. Sí. Entonces, las adaptaciones genéticas que se pueden ir dando a nivel generacional nunca se dan. Entonces, por eso hablamos de que es pensar hasta en 10 años es cortoplacista. Claro. Estos son cambios generacionales de muchos años, de muchas décadas. Estamos hablando de muy largo plazo. Japón, ¿cómo es que se levantó después de 2 bombas nucleares recibidas ahí en su país? Fue una visión a 50 años. Exactamente, o sea, y su calidad de vida hoy es mucho mejor que la que tenemos en México. yo se los puedo poner así, ¿no? Nada más, perdón que te interrumpa. Mi último reel habla sobre epigenética. Ajá. Cómo inclusive 3 meses antes de que se embarace la gente, ¿sí? Si hace actividad física el hombre, ¿sí? Y la mujer, esa pequeña actividad física que hiciste 3 meses antes de embarazarte va a permear en tu hijo, en ser más saludable nada más, ¿no? Y imagina, y también nada más con que la mujer que está embarazada siga haciendo actividad física, vas a tener un hijo más saludable sin que él se haya esforzado, ¿no? Entonces, sí, justo eso es a lo que iba. Por ejemplo, yo fui atleta, llegué a cierto nivel, se acabó mi historia deportiva, ¿no? Nace mi hija. Probablemente mi hija pueda llegar a un nivel deportivo más alto que el mío. Claro. ¿Por qué? Porque yo tuve un antecedente deportivo, cosa que tal vez mi familia no tuvo tanto antecedente deportivo. Algunos sí, algunos no. Pero vaya, si el antecedente deportivo, por ejemplo, de mi familia, de mis antecesores estaba acá, pues el mío llegó acá. El de mi hija va a llegar acá. Pero probablemente mi hija nunca llegue a profesional. Sí, porque no tiene un papá. ¿Tu esposa hizo actividad física, deporte? Y por salud nada más, nunca competitivo. Entonces probablemente mi hija no llegue a profesional. Tal vez sí, no lo sé. También depende de ella. No es una decisión mía, ¿va? Pero probablemente no. Pero tal vez mi nieto o nieta. No lo sé. No lo sé. Porque depende que haga mi hija. Pero también depende de qué hicieron, ¿no? O sea, si yo me dediqué a ser velocista y mi esposa también, vamos a pensar más adelante, ¿no? Y luego, mi hijo también es velocista y se casa con otra velocista, pues seguramente el nieto va a salir con un cohete ahí atrás. Sí, claro, ¿no? Entonces, justo eso a lo que voy. Y por eso mencionaba que no es tan tangible los planes de estudios en cuanto a educación física, a cultura física en México, porque son cosas que vas a medir dentro de muchos años. No son, o sea, son cosas que tú puedes medir el conocimiento adquirido, o sea, puedes medir que identifique macronutrientes, que identifique lo que es el pulso, que identifique o que aprenda cómo calentar el solo, o sea, eso lo puedes medirlo, o sea, hay formas en exámenes, es conocimiento adquirido, pero de eso a que tú te des cuenta que está teniendo un resultado en tu población, te vas a tardar muchos años, o sea, ni siquiera 20 años, porque un niño de 8 años que está aprendiendo todo eso, en 20 años apenas va a tener 28. En teoría todavía no debe tener problemas crónico-degenerativos. Eso lo vas a ver cuando tenga 60 años, que es 50, 60 años en el futuro. ¿Y cómo permea eso en sus hijos? Exacto. Que lo vamos a conocer todavía más adelante. Exactamente. Entonces, quería mencionar esta relación de, bueno, naces, sí, pero para que nazcas tiene que haber un antecedente. En México no hay ese antecedente. Hay pocos antecedentes. Por eso los tarahumaras, ¿no? Digo, sabemos esta chica, no recuerdo su nombre, y algún otro chico que corren ultramaratones, ¿no? Inclusive son ultramaratones, no en calle, sino también en trail, ¿cómo se llama? En cross, bueno, no sé. No me acuerdo cómo se llama. Pero no es mi deporte, lo siento, no es un asfalto, pues logran ganar en chanclas. ¿Sí me explico? Porque pues ellos tienen genética de estarse moviendo. Exactamente, tienen antecedentes de muchas generaciones de hacer eso. Y entonces, pues sí, pues sobresalen. Aunque no entrenen, porque nacieron para hacer eso, porque es la forma en que sobrevivieron. Es lo que mencionaba en uno de los capítulos anteriores, no me acuerdo, que en Jamaica hay una planta que naturalmente te induce al anabolismo. Y estos vatos llevan siglos
comiéndola desde que llegaron a la isla y pues sí, ahorita pueden dar resultados, aunque sea un país demasiado chiquito, o sea, el tamaño de Jamaica en comparación a México es chiquito, pero tienen adaptaciones genéticas especiales que se han ido a lo largo de, o sea, no es como que, o al menos, digo, tampoco lo podemos asegurar, ¿va? Pero no es como que hace 700 años ya estaba todo predispuesto no, bueno, no sé si me explico a lo que quiero llegar, o sea. Entonces, imagínate, si el simple hecho, digo, ahorita que hablé de la epigenética, si yo que hice deportes en general, va a permear en mi hijo, imagínate todas las generaciones atrás que hubieran hecho deporte, ¿no? ¿Cuánto permearía en mi hijo? Si mi papá fue sedentario, mi abuelo fue sedentario, mi bisabuelo fueron sedentarios, probablemente yo no tenga las mejores capacidades físicas, ¿no? Pero si mi bisabuelo hubiera entrenado, mi abuelo, mi papá, entonces, fíjate, si con el simple hecho de que yo haga actividad física va a permear positivamente en mi hijo, si estamos hablando de generaciones atrás, ¿cuántos países o poblaciones tienen muchas adaptaciones que a lo mejor hoy en México pues no las tenemos? Porque también sabemos que México fue privilegiado en el sentido de que antes de que llegara la conquista, pues las culturas sobrevivían muy fácil, ¿no? Sí. En Europa era más complicado sobrevivir, sí. Por eso hubo mucha mayor guerra que la que pudo haber habido aquí en México, y que en México era fácil encontrar alimento, que realmente ese era el conflicto, ¿no? Primero, poder alimentarte. Si nos vamos a los europeos, donde sufrían fríos, donde a lo mejor la cosecha era más complicado y tendrían que estarse moviendo más de alguna manera o buscando la comida, eso también puede permearnos hoy. No lo sabemos, tendremos que checar estudios, no lo sé, pero es una idea que se me viene a la mente. Y por ejemplo, la población europea que llegó a México era población privilegiada. O sea, es población que estaba acostumbrada a extender y recibir, porque eran gente burguesa, o sea, eran gente noble, no era el trabajador, como por ejemplo en Norteamérica llegó la gente trabajadora, la gente que estaba en campo, la gente que estaba en construcciones, que como dices, es gente que tiende a moverse más. Entonces, nada más con eso ya las adaptaciones que se generaron pues pudieran ser distintas. Entonces, súmale que a nosotros nos llegó la gente privilegiada que no tenía que hacer mucha actividad física para sobrevivir, y luego aquí en el país, por la zona geográfica, además es fácil conseguir comida, pues sí, probablemente puede ser que haya cierta relación, ¿no? Entonces, digo, y hay otras tantas cuestiones genéticas que ni siquiera pudiéramos ahorita a decir qué es lo que hace qué, ¿no? Ejemplo, en este mismo libro del Gen Deportivo se me viene a la mente por qué hay beisbolistas o por qué juegan o llegan a las grandes ligas, y tenistas, porque simplemente creo que tienen recuerdo haber leído que tienen una capacidad de poder ver mejor la pelota. Simplemente no sé cómo, pero tienen un gen en el que pueden observar mejor la pelota que cualquier otra persona. Digo, mi vista, yo es 20/20, nunca he usado lentes, ¿no? Y me fui cuando estudiaba aquí la licenciatura, una caja de bateo, y pues empezamos a pegarle y cada vez fuimos subiendo la velocidad, ¿no? Al final quedábamos 4, ¿sí? Y llegó un momento en donde yo ya no veía la pelota. Salía de la máquina, no la veía, no había forma de que yo le pegara. Un chico que hizo gimnasia, ¿sí? Nunca había agarrado tampoco un bate en su vida, sí la seguía viendo, la seguía conectando, ¿sí? Y nunca había hecho béisbol, ni yo, o sea, yo hice béisbol a los 5 años, 6 años, un año nada más y ya. El que sí jugaba béisbol, pues sí le siguió pegando, pero la mayoría que fuimos, no habíamos agarrado un bat, ¿no? Pues nada más nos dije, pues si agarras y le pegas, y conforme fue aumentando la velocidad, llegó un momento en donde salía, se escuchaba, ¡pum! Y ya nomás se la escuchaba pegar acá, güey, no la veía. Entonces, a veces hasta la vista, en donde no sé en qué resida, qué tan buena sea, digo, yo puedo leer el letrero allá enfrente sin ningún problema, ya no veía la pelota. Entonces hay otras cuestiones genéticas que están ahí atrás, y pues a mí nunca me hubiera permitido llegar a jugar béisbol o tenis, ¿no? Porque viene tan rápido la pelota que no. Es que la pregunta es, bueno, ¿qué tanto es el que no desarrollaste la cualidad desde niño? ¿También? ¿Y qué tanto es, bueno, sí no tenías, pues no sé, la capacidad de visión o el procesamiento, ahí sí desconozco, la velocidad de procesamiento para decir, salió la pelota, pégale? O sea, no sé qué tanto, como es algo muy difícil de medir, no se puede saber qué tanto es, bueno, lo estuvo practicando desde niño, que seguramente eso ayuda, o sea, eso es definitivo, claro. Pero qué tanto es, ok, la práctica constante de todos los años
Y como tú dices, esa capacidad innata de, bueno, veo un poco mejor que los demás y yo sí puedo ver la pelota, aunque no le haya pegado, o sea, aunque nunca haya agarrado un bate, yo sí le puedo seguir pegando porque pues yo sí la sigo viendo. Sí, y es que el libro decía que ahí es donde empezaban a quedarse en el camino, en donde el embudo que estamos hablando se empezaban a quedar fuera porque llegó un momento en que ya en la universidad, ya las velocidades que se lanzaban la pelota, había tipos que ya no veían la pelota. Entonces, Sí, pues claro. el porcentaje de bateo venía abajo. Y los que sí seguían viendo la pelota, pues seguían avanzando, ¿no? Hablando de velocidad, recuerdo mucho un quarterback de la NFL, si no mal recuerdo fue Eli Manning, que él viene de una familia de deportistas, jugó a nivel NCAA primera división, brinca al profesional, lo draftean los Gigantes de Nueva York, y en una entrevista dice, mi primer año yo no sabía qué pasaba dentro de la cancha. Todo lo ves en cámara rápida. Es increíble, o sea, el tipo jugó División 1 y él decía, Cuando es llegó que el NFL era... el primer año de NFL para mí pasó en cámara rápida. O sea, yo no veía lo que pasaba. Obviamente ya se fue adaptando, lo que tú quieras, pues ya ves las cosas distintas. Posiblemente este tipo de gente que llega a esos niveles, si tú lo vuelves a poner en un División 1 de NCAA, todo lo ve cámara lenta. Entonces, el ejemplo que pones de tu amigo que era gimnasta y podía seguirle pegando a la pelota aunque nunca le había pegado antes, pues tal vez no sé qué pueda pasar allá dentro del cerebro que la pelota la vea más lenta que nosotros. Sí. O sea, no sabemos, porque sí, hay gente que parece que por la velocidad de reacción que tiene a las cosas, dices, es que este vato todo lo ve en cámara rápida, o sea, tú lo ves lento, él yo siento que lo vive a 100 kilómetros por hora y va lento. Así hay gente, o sea, y sí, yo me pongo a pensar, por ejemplo, la primera vez que jugué tochito, me metí a una liga de bajo nivel, pues todo lo veía en cámara lenta, pues bien fácil. Y después, siguiente temporada, te metes a la de nivel, a la de buen nivel, y aunque sigue siendo amateur, dices, ah, chis, aquí sí pasan las cosas más rápido. Sí. ¿En qué momento llegó ahí a la pelota, no? ¿Qué tanto es tu nivel de procesamiento mental? ¿Y qué tanto es cómo te vas a ir adaptando? No podemos ponerlo en un número tangible, pero sí nos podemos dar una idea que es, sí, lo que te vas adaptando, pero también hay gente que nace con el don. Sí. O sea, así de sencillo. Y bueno, dos cosas ya para cerrar. La primera es, ¿cómo es que una familia, las Williams, ¿cómo se llama la película? King Williams. King Richard, King Richard. Se llamaba, se llama el señor. ¿Cómo es que una familia tuvo la 1 y 2 del mundo en el tenis? ¿Y cómo es que en México, desde ese tiempo a la fecha, no hemos tenido a nadie en el top 100? Ni siquiera en el top 100. ¿Y cómo es que una sola familia tuvo dos? Tiene dos? No, deja tú en el top 100. Competían en las finales del Grand Slam. Era una Williams contra otra, Williams, sí. ¿no? ¿Y cuántos Grand Slams tienen? ¿Y cuántos Grand Slams tiene pues México? Serena es la número 1 a nivel histórico, ¿no? Sí, entonces, bueno, tengo entendido, la gente más letrada en tenis, tengo entendido Serena es la histórica. La que tiene más Grand Slams, ¿no? La más ganadora en tenis. ¿Y cómo es que en México no tenemos a alguien ni siquiera en el top 100 hoy por hoy? Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, la familia tenía un aspecto genético para jugar tenis, o sea, tenía una capacidad de generar potencia y de resistir distinta a los demás. Y además también el tamaño de las Williams es, o sea, sabemos que igual de envergadura, el radio que puedes llegar a cubrir con tu brazo en tenis tiene mucho que ver, porque pues yo llego acá, cubro por decir un número 2 metros, así con la raqueta, y alguien más llega y cubre 2 metros 60 con la raqueta, pues tiene que correr 60 centímetros menos que yo para pegarle a la pelota. Y entonces son 60 centímetros que en 3 horas de juego te hacen un chorro de diferencia, ¿va? Y bueno, que tanto permea el ambiente también. Digo, sí. me voy acá un poquito a otro deporte que es el ajedrez, que realmente las cuestiones físicas no son tanto, pero leí en el libro Hábitos Atómicos. No recuerdo la nacionalidad de estas personas, pero un señor era bueno para el ajedrez. Probablemente rusos. Conoció a una, creo que sí, no sé, pero si eran de Europa, a una chica. Y él, cuando la conoció, fue y le dijo: ¿qué te parece si tú y yo nos casamos y hacemos que de aquí salgan, de nuestros hijos, campeones mundiales de ajedrez?
Así fue como la conoció. Pasa el tiempo, realmente se hacen novios, se enamoran, se casan y decidieron que en su casa todo tenía que ver con ajedrez. Entonces tenían pues, imágenes de ajedrecistas y había ajedrez por todos lados, ¿no? Tuvieron 3 hijas. Las 3 hijas fueron campeones del mundo en ajedrez. La segunda fue la campeona con menor edad en su tiempo y la más chica fue todavía campeona también, pero con menos edad. ¿Qué tanto el ambiente genera eso para llegar y rendir en un deporte? Y te voy a decir, y no es que fueran obligadas. Creo que la menor, la mamá y el papá tenían que ir a medianoche a decirle, oye, ya párale, deja de jugar, ¿no? O sea, ponte, ya vete a dormir, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el ambiente? Y otra cosa que habla el Gen Deportivo y también, digo, como para tratar de cerrar esto, y más bien dejar la pregunta al aire. El mismo libro del Gen Deportivo habla de las 10,000 horas para poder ser exitoso en algo, y Hábitos Atómicos también lo menciona, ¿qué tanto también esas 10,000 horas de entrenar o de hacer eso en lo que quieres ser exitoso te da para? Tal vez esas 10,000 horas, si no naciste campeón porque no tienes la genética te da para al menos jugar profesional y lograr estar ahí en el alto rendimiento, ¿o no? ¿Entrenaste 10,000 horas para llegar al fútbol americano? No, yo no. Yo lo habré hecho en el básquetbol. Entonces, se queda ahí la pregunta, a lo mejor esas 10,000 horas te ayudan a llegar. Es que ahí nos metemos a un tema de calidad, de cantidad y calidad. Una cosa también es la cantidad, o sea, probablemente te valgan más 8,000 horas de buena calidad que 10,000 horas de mala calidad. O sea, claro. Hacer 10,000 veces algo, pero mal hecho. Entonces, la calidad en México es pobre. Pues entrenando, entonces, sí. ¿te necesitarías 20,000 horas? No, porque, o sea, aunque lo hagas 20,000 veces, aunque lo hagas 20,000 veces, pero mal hecho, pues lo vas a seguir haciendo mal hecho. O sea, te valen mal 5,000 veces bien hecho que 20,000 mal hecho. Pues sí, 20,000 mal hecho, pues sí, probablemente logres mejorar, pero pues lo que vas a mejorar es casi nada. ¿no? Sí, las 10,000 horas es algo que yo también coincido. O sea, sí, tienes que cumplir un cierto tiempo entrenando para poder alcanzar cierto rendimiento deportivo. Habrá los que ocupan un poquito más de horas, habrá los que ocupan un poquito menos de horas. O mucho menos. Sí, pero sí, las 10,000 horas es un parámetro muy común o muy ya establecido, ¿no? En especial en entrenamiento deportivo. Pero yo sí soy de los que opinan, si tus 10,000 horas no son de calidad, estás perdiendo el tiempo. O sea, claro, necesitas que tus 10,000 horas sean de calidad. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso aquí en México? Digo, pues estamos hablando de toda esta estructura que hablamos, es de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, pues el nivel académico y de profesionalismo que tienen los entrenadores, el nivel de estructura, bla, 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 bla. Porque pues también algunos podemos dedicarnos como entrenadores deportivos, pero no todos. Y también es aunque yo esté comprometido con ser un excelente entrenador, si no puedo alimentarme y no puedo alimentar a mi familia como entrenador, pues tendré que buscar otras cosas y entonces también tu rendimiento como entrenador baja. Entonces, son demasiadas cosas las que juegan en contra o a favor de que también puedes entrenar a un atleta. Ahora, regresando un poco a lo que decías del ambiente en el que creces. Con esto del ajedrez. Con esto del ajedrez. Lo que a mí, por ejemplo, se me viene a la mente cuando vi también la película de las Williams, es que uno cuando aprende las cosas, las aprende por imitación. O sea, ahora que tengo a mi hija ha aprendido a comer no porque yo le agarre la mano y se la lleve a la boca, es porque ella ve cómo lo hacemos mamá y papá. Mi hija ha aprendido a cómo lavarse las manos. O sea, aunque lo haga todavía muy rudimentariamente, porque ha visto cómo lo hace mamá y papá. No, inclusive todos los animales así aprenden. Exacto, eso es a lo que cualquier animal tus primeros aprendizajes son imitación. Entonces, si tú ves que tu papá y tu mamá hacen actividad física, por decirte un gesto, un clean, y los dos lo ves que conviven y se la pasan bien y es un tiempo de calidad en familia, pues al rato el huerquillo, la huerquilla va a agarrar a los 3 años, ni siquiera tan grande, a los 3 años va a agarrar un tubo de PVC y se va a poner a intentar hacer el movimiento.
lo va a hacer con un chorro de deficiencias. Sí, pero ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. ¿Me explico? Entonces, sí, claro que el ambiente determina, no significa que vas a tener el éxito y no significa que tienes que forzar a la persona a realizarlo, porque es una línea bien delgadita, ¿no? Pero sí, si el niño ve que mamá y papá lo hacen, pues también lo va a hacer. De hecho, en mi último reel hablo sobre la epigenética, la importancia de hacer actividad física antes de concebir, durante el embarazo y posteriormente. Hay una relación muy importante entre la actividad física que hace mamá, principalmente mamá, ¿sí? Con los niños. Y entre más actividad física haga la mamá, ¿sí? Y en menor edad hay una relación en qué actividad física o cuánta actividad física hace un niño y qué tan saludable va a ser. Obviamente no descarta que los papás no lo hagamos, ¿no? Pero entonces si de un ambiente en donde hay actividad física, el niño, como dices, por imitación, va a seguir haciendo esa actividad física y no solamente están viendo eso, sino qué te estás alimentando. Si ve que cada fin de semana estás tomando en casa, estás comiendo papitas o cualquier otra cosa, ¿sí? Que no es saludable, pues el niño va a tratar de comer eso que estás tú comiendo y bebiendo, ¿no? Y si ve que verduras, frutas, carnes, ¿no? Pues es algo que también va a apoyar a tener una persona saludable y que muy probablemente vaya a ser un deportista, y que entre más sucede esto en la sociedad vamos a tener un mayor universo para poder tener deportistas de élite y lograr ser, pues, una mejor nación en medallas, ¿no? ¿Sabes qué se me viene mucho a la mente? Ahora que, y te digo, pongo mucho el ejemplo de mi hija porque lo estoy viviendo con ella. ¿Por qué a los niños no les gustan las verduras? Porque tú no las comes. Así de sencillo, mamá y papá. Tu hijo no come verduras porque cuando tú ves las verduras les haces el fuchi. Así de sencillo. ¿Sí? Si tú, papá, comes brócoli, comes zanahoria, calabaza, bla, 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 y tu hijo ve que lo comes y lo disfrutas, pues tu hijo va a hacer lo mismo. Pongo el ejemplo. En México también es un país que se caracteriza por comer con mucha sal. No sé si sabías. Una vez conocí un español, vino a México. Dos cosas que le impresionaron de la cocina. Obviamente muy rico, eso no lo discutimos. No, claro. Pero dice, la cantidad de sal que me como en cada sentada es impresionante. O sea, me siento nada más de la pura sal, y la cantidad de azúcar que se meten en la bebida es impresionante. ¿A qué voy con esto? Mi esposa estudió nutrición. Entonces, investigando y lo que tú quieras, se supone que a partir de los primeros 2 años no debes de introducirle sal más que lo que es natural del alimento, ¿no? Entonces, y azúcar tampoco. Sí, no, azúcar tampoco. Entonces, a raíz de eso es pues hay que cocinar sin sal, porque la niña tiene que ver que comemos sin sal. Sí, porque le das un agregado al sabor que después está buscando. Exactamente. Entonces, ¿qué ve, por ejemplo, mi hija en casa? Pues que papá y mamá comen sus verduras sin sal. Pues pregúntame si tenemos problemas con que coma verduras. No, pues seguro no. se las come sin ningún problema. Le digo, ¿quieres brócoli? Y dice que sí. Y también puede tener ella el brócoli y una fresa al lado o mango al lado y se come las dos. O sea, no es como que nada más me voy a comer la fruta porque es más dulce. Es más dulce. No, es porque ve que mamá y papá lo comen todo. O sea, entonces volvemos al tema de los hábitos y de la cultura física. La gente cree que es no, pues ¿cómo le van a gustar las verduras? No, pues ¿cómo le va a gustar cansarse? Pues sí, pues porque pues nunca lo haces, compadre. Pues, ¿qué va a decir? Eso no está chido. O sea, mi papá, que es mi superhéroe, mi mamá, que es mi superheroína. Se la pasa en la tele, ¿no? Con un Six. Esa es la vida. Viendo el partido de fútbol o la novela, güey. Exactamente. Pues entonces, claro que el hijo va a hacer lo mismo. No agarra nunca un libro, güey. ¿No? Entonces, culturalmente... Invitación y también uniéndolo un poco con algo que ya hemos platicado. Papá y mamá, no te centres en andar coachando a tu hijo, no te centres en andarle pidiendo al entrenador que quede campeón. Céntrate en pequeños hábitos que les ayuden a tu hijo a llevar una mejor vida, tanto saludable como deportiva. Haz ejercicio, come bien. Ese es tu papel en el rendimiento de tu hijo. Así es, y hazlo por amor a él, o sea, debe ser por amor a tu hijo, sí. ¿No? O sea, tener hábitos saludables tú, porque sabes que tu hijo va a ser más saludable, ¿sí? Sí. Simplemente por amor. Sí, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, es por amor y porque ese es tu papel, o sea, no... Cuidarlo, claro, sí, que sea una mejor persona en general, ¿no?
No hay otra mejor justificación sí, más que ese es tu papel como sí, papá. Sí, cuidarlo, que sea una mejor persona hacia los demás, pero que primero pues, también sea esté saludable él física y emocionalmente, porque si no, no puede ser mejor persona para los demás, y ese es tu papel, cuidarlo, ¿no? Sí. Que sea una mejor persona en general. Pues muy bien. ¿Algo más? ¿No? Linda esta charla. Sí, un poco más larga que las anteriores. Varios temas de un campeonazo se hace y nos fuimos hacia el rendimiento deportivo en México y cómo lo está llevando. Ya vimos varias deficiencias, pero pues creo que nos da también tema para hablar más adelante de otras tantas situaciones a mejorar. Y pues ya saben, aquí estamos, Kinesis HP, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, también TikTok ya tenemos. Y Joe, tus redes sociales. Coach Joe-SC, síganme ahí en Instagram. Y nada más, en Facebook ya la verdad es que casi no lo uso, pero Instagram sí, ahí síganme y subo material. Y a mí me encuentran como Luis-Cecenas en Instagram, Facebook, TikTok. Y ya saben, aquí estamos grabando desde Monono, Espacio Creativo, Arte y Café. Y pues bueno, si les gustó el video, denle like. Si tienen alguna duda o algo, comenten. Y suscríbanse al canal de YouTube y compartan si este video les gustó a sus amigos por WhatsApp o por cualquier otra red social, para que esta información llegue a quien lo necesite. Y yo, muchas gracias. Nómbrate. Y por hoy es todo. Bye. Bye bye.